Por venir. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de charlar un ratito. Bueno, Tomás, como comentanos primero, bueno, de qué trata justamente esta ley bases para lo que no las conocen o no tienen la oportunidad de ver justamente todo lo que fue el debate. Bueno, primero es una ley muy importante, una de las leyes más trascendentes en muchos años de la Argentina, me animo a decir, que la original, la ley Ómnibus, tenía más de 600 artículos, esta tiene 232. Pero hablando, digamos, simple, porque me parece también que como que se le ha buscado mucho la vuelta, se le ha puesto mucho tecnicismo a la hora de hablar de algunas cosas, entonces está bueno tratar de ser simple. Es una ley que trata primero de que el Estado aparezca lo menos posible en la vida de la gente, tanto para los que viven bien como para los que viven mal. Y que desaparezca de los lugares donde el Estado tiene que estar para generar por lo menos un poco de igualdad. Hay cuestiones muy concretas que son difíciles de digerir y raras y dolorosas. Una es que eleva la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, que elimina la moratoria jubilatoria, es decir, si no cumplís con los años necesarios para jubilarte, no vas a poder jubilarte ni comprando años ni de ninguna manera, como ha pasado con un montón de argentinos y argentinas en estos años. Por ejemplo, las amas de casa o quienes trabajaron en negro o informalmente, mejor dicho, durante un montón de años. Se flexibilizan muchísimo las relaciones laborales, mucho más fácil echar a trabajadores, disminuyen las indemnizaciones, aumentan los periodos de pruebas, viste que se crea lo que es el periodo de prueba que hoy es de 3 meses, que sabemos por ahí de grandes empresas que te contratan 3 meses, te echan, contratan a otro 3 meses, vuelven a contratar a otro, o te contratan 2, 3 veces, 3 meses, aunque esté prohibido. Entonces se fortalece esa lógica de los periodos de prueba y no tanto del trabajo formal. Y después algo muy concreto, que de lo que hemos hablado mucho, sobre todo porque Entre Ríos tiene una de las represas hidroeléctricas más grandes del país, que es que se le da al Poder Ejecutivo total discrecionalidad a la hora del manejo de la energía y de las tarifas. O sea, se libera nuevamente, como ya pasó estos meses, el precio de las tarifas, llevando probablemente, si esto avanza, a terminar el año con 200-300% de aumento en lo que era la factura de luz en comparación a lo del año pasado. Se privatizan empresas como en los 90, en el 2000, 2001, que sabemos cómo terminó todo eso en términos económicos y sociales. Se privatizan aerolíneas argentinas, se privatizan empresas de energía. Nada, todo un avance sobre el Estado, pero sobre todo sobre la vida cotidiana, ¿no? Y muchos derechos adquiridos, lo que uno veía, bueno, justamente la reforma laboral fue una de las que más se debatió y que justamente ataca directamente a los derechos adquiridos y conquistados por todos los trabajadores. Bueno, la reforma también de la edad jubilatoria ataca directamente a mujeres que no han tenido esta posibilidad de poder quizás blanquear su trabajo, o que las han querido también muchas veces tener trabajadoras informales y no reconocerles. Es también una lucha de derechos de años que hoy está siendo relegada por lo que fue esta votación, que hay que recordar que bueno, Unión por la Patria fue el bloque que votó directamente en contra, y Frente de la Izquierda también fue uno de los que más votó en contra, los únicos. Sí, así es. Y también algunas expresiones más en particular que en determinadas partes se opusieron, y después un fenómeno triste también, porque de cierta manera es ocultar lo que realmente se hace, que me pasaba a ver a muchos legisladores que escuchabas el discurso y dabas por hecho que iban a votar en contra, sí, y a la hora de votar votaron a favor. Yo daba el ejemplo de que si vos haces un recorte de la sesión de los discursos de la mayoría de los diputados que votaron a favor y se lo mostrás a cualquier persona en la calle que no haya visto el resultado de la votación, te diría que la ley fue rechazada rotundamente. Sí. Pero en realidad fue aprobada porque a la hora de hablar se oponían. Y se oponían porque saben cómo terminan estas cosas en la Argentina para el día de mañana, o comunicacionalmente, como a veces es más importante lo que decís en una red social que lo que realmente haces en tu banca, poder decir, bueno, esto lo advertimos, planteamos esto, planteamos el otro, pero la gran mayoría la acompañaron, ¿no? Sí, se escuchaban justamente a los bloques en contra de lo que era esta ley, decir, bueno, yo estoy en contra de esto, pero voto a favor. Fueron varios los diputados, jefes también, bueno, los presidentes de los bloques, lo que justamente hablaban al respecto de eso. Son uno de los diputados más jóvenes que tiene hoy la Cámara de Diputados. También desde la mirada de la juventud, ¿cómo ves plasmado esto que se está viviendo hoy en la Cámara de Diputados, que quizás uno no pensaba que íbamos a estar hoy ubicados en este lugar? Y la verdad lo veo con mucha tristeza. Yo crecí en una Argentina
donde pensé que no iba a volver a ver algunas cosas, digamos. Y hoy creo que hay muchos jóvenes, mucha juventud que no vivió determinados procesos de la Argentina, no lo sintió tan de cerca, entonces se le permite a quienes se aprovecharon de esos momentos de años anteriores a volver a traer esas ideas como novedosas, ¿no? Como algo que puede aplicarse en la Argentina. Y también veo cómo se ha analizado mucho la política y se han analizado mucho las ideas. Escuchaba a un diputado que tiene un perfil muy alto y habla mucho en los medios de comunicación también, plantear esto de que había que votar a favor para que el presidente no tenga más excusas. Y la verdad que si yo tengo que votar en contra de mis convicciones, tengo que votar a favor de decisiones que sé que le van a traer problemas y quilombo todos los días a la familia de mi pueblo, o de mi ciudad, o de mi provincia, o que van a entregar recursos estratégicos del país, para que alguien no tenga excusa. O sea, realmente estamos planteando discusiones de ese lugar. Después otro diputado planteaba, no, bueno, pero lleva 5 meses, es una cuestión de sentido común. Y yo, la verdad que nosotros somos dirigentes políticos, nos votaron, tenemos determinadas responsabilidades, muchas veces, más allá de que haya un sentido común, por ejemplo, de una parte de la clase media o de determinados sectores de la Argentina, pero ese sentido común alberga injusticia, alberga inequidad, alberga decisiones que no tienen que ver con mejorarle la vida a la sociedad. Y la verdad que nosotros como dirigentes políticos, en vez de amoldarnos de ese sentido común, tenemos que ser disruptivos y tratar de construir otro sentido común que sea un poco más justo, ¿no? Creo que es una mirada un poco más generacional y sí una tristeza aparte de ver también muchos diputados jóvenes de otros bloques acompañando rotundamente, o muchos que, por ejemplo, el lunes, que fue la marcha federal universitaria de ese lunes histórica, marchando, sacándose selfie en la movilización, me parece bárbaro y muy bien porque hay que comunicar lo que se hace, pero el martes cuando queríamos discutir en la Cámara de Diputados la cuestión educativa y mejorar el presupuesto y demás, no fueron, no se sentaron las bancas, no dieron quórum, y cuando había que votar la ley ómnibus y dar quórum para la ley ómnibus con el atropello que significa para la juventud de la Argentina, fueron y dieron quórum. Pero bueno, esta cosa creo que hay que decirla, que está bueno conversar de esta manera también, ponerlo arriba de la mesa, porque si no, en Argentina sale todo gratis, ¿viste? Sí. También, ¿por qué crees que también se hace debate de decir, bueno, muestro una realidad en las redes que también es un poco efímera porque es para el momento, para las visualizaciones que tienen, que muchos lo hacen para eso, al chiste o al gaste, y que en la realidad afecta al pueblo lo que se está votando en la Cámara de Diputados, porque hubo gente que puso el voto, que puso la confianza en ese diputado que ubica en ese lugar, justamente para defender los derechos que ya tienen y también lo que significa cada provincia, en este caso, por ejemplo, para ustedes, la provincia de Entre Ríos. Bueno, nosotros hablábamos en estos días, siempre se habla mucho estos últimos años, en realidad se escucha mucho esto de la posverdad, esto de agarrar, plantear algo en un medio de comunicación o en una red social masiva que se haga viral y después resulta que era mentira o no era tan así, pero la cantidad de gente que se entera que no era tan así es mucho menor a la gente que ya se enteró que era una determinada manera. Bueno, también pasa con lo comunicacional algo que nosotros le llamamos, digamos, la posverdad política, le pusimos en estos días, que tiene que ver con hablás en la banca, gritás o planteás argumentos risonantes que te garantizan una viralización o buenas métricas, como dijo Milei, y después si vas y votás en contra, o si después esa ley afecta notoriamente a los trabajadores, a los jóvenes, a los jubilados, a la Argentina en general, bueno, es mucha más gente la que se enteró que vos gritaste o puteaste o insultaste o te quejaste que la que se enteró de lo que realmente hiciste, que fue ser cómplice de una ley que nos va a traer gravísimos problemas, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, esto de muchas veces tomar decisiones políticas en base a decisiones o priorizar cuestiones comunicacionales antes que cuestiones de fondo, que creo que hoy se ve muy plasmado por las redes sociales y la predominancia obviamente de las redes sociales, pero que pasa hace mucho tiempo en la Argentina. A mí me pasó con un diputado el año pasado me pasó con un diputado de la oposición que planteaba algo muy contundente en la banca, diciendo que él como diputado, con el sueldo que cobraba, formaba parte de un programa social del gobierno, de manera automática lo habían incluido. Y yo tenía la computadora tipo a 1 metro, se la pido a uno de los chicos y le digo, busca si realmente es beneficiario de este programa social. Y no era beneficiario de ese programa social, decía 1 minuto lo había hecho en la banca. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros no teníamos, el equipo no tenía esa rapidez, por ejemplo, de decir, che, vamos a chequear si esto es verdad,
Claro. Ese mismo diputado que decía eso en la banca, caminaba 50 metros hasta el salón de pasos perdido que está pegadito a la cámara, hablaba delante de los medios de comunicación más importantes del país, repetía lo mismo que dijo en la banca y había una verdad instalada. Sí. Bueno, ese tipo de cosas pasan todo el tiempo, ¿no? Y la gente anda preocupada por cosas mucho más heavy, por ahí cruza un ratito de oído, o mira un reel, o está en TikTok, o ve un recorte, y te queda eso. Sí. Bueno, hay que ver cómo nosotros generacionalmente contrarrestamos un poco eso, ¿no? Y cómo se recupera también esa política y esa verdad de la parte de la política argentina hacia la sociedad y hacia también los jóvenes, porque hoy en día hay muchos que están en descontento con la política, se trasluce directamente a las elecciones con la cantidad de, por ejemplo, votos en blancos que se ven. Hay también una pérdida de confianza que hay que recuperar de parte de la política hacia la juventud, que hoy en día muchos, y lo reconocen, han votado enojados también en las últimas elecciones, y es una realidad que se está viendo plasmada hoy en día. Obvio, tenemos sobre todo los más jóvenes, tenemos una responsabilidad importante que es reconstruir, no sé si los puentes, pero sí la cotidianidad, ¿viste? Creo que esto del tecnicismo, de los grandes discursos y demás, que a mí me parece que está muy bueno para el interno de la política, para la militancia, pero hay que tener otras estrategias en el diálogo cotidiano con la sociedad. Y más allá, digo, del diálogo, de lo que se hable y demás, la distancia de la política con la sociedad tiene una razón fundamental, que es que hace muchos años en la Argentina que la política no atiende los problemas cotidianos de fondo. O tal vez hay una época de sí, que te atiende algunos de los problemas y demás, pero ya a los 2 meses estás con problemas de vuelta. Tuvimos años muy complicados en la Argentina, además atravesó la pandemia, que sabemos que rompió un montón de puentes, rompió un montón de lazos. Nosotros fuimos parte de un gobierno nacional durante 4 años, que la verdad es que hay muchas cosas que dejamos muchísimo que desear, y ahí es donde creo que nosotros generacionalmente también tenemos una responsabilidad de reconstruirnos sobre las cosas buenas que hicimos, pero hablando de los problemas de todos los días y no tanto de las entelequias y demás, pero con acciones concretas. Es decir, bueno, me molesta que el gobierno, no sé, por ejemplo, me molesta que el gobierno recorte el presupuesto en la universidad pública o solamente mide el presupuesto de las universidades en base a la cantidad de estudiantes que tengan. Entonces, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe le va a ir bárbaro, pues son ciudades grandes. Bueno, el gobierno opina eso, yo me quejo de eso. Ahora, yo también tengo la responsabilidad de decir, sí, me quejo de eso, no me parece. A mí lo que me parece es que el presupuesto universitario se tiene que definir en base a las características de la ciudad para potenciar esa ciudad con profesionales que tengan que ver con las características principales de esa ciudad. Y me parece que esa idea de decir me quejo, pero este es el camino de mi visión relativa, es un poco lo que tenemos que hacer para recuperar esa cotidianidad con una parte importante de la sociedad que esté enojada y que esté enojada con razón y que hay que entenderle y que hay que respetar y que hay que respetar a los que votaron a Milei, hay que respetar a todos esos jóvenes que por lo menos eligieron a un candidato y no el voto en blanco. Bueno, ahora el desafío ni siquiera es, bueno, que vengan y voten al peronismo, que voten al campo nacional y popular como le llamamos nosotros, no, el desafío es que sigan eligiendo la política y que Argentina no empiece a ir hacia un camino como el que fue Ecuador, como el que fue Perú, como el que en cierto momento histórico también fue Chile, donde la política por un lado y el mercado y la economía por el otro, presidentes que duran 1 o 2 años. Bueno, acá creo que Argentina tiene mucho más sólida la democracia, pero bueno, hay que recuperar lo que vos decías, digo, la cotidianidad y la simpleza a la hora de hablar también. Por último, consultarte, bueno, estás también integrando el Partido Justicialista en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo viene siendo el trabajo también acá en Entre Ríos, hoy trabajando también como oposición? Bueno, bien, tenemos una dinámica de laburo muy activa. La verdad es que ha habido una renovación generacional en un montón de localidades, en algunas más, en otras menos, procesos propios de cada pueblo de la provincia de Entre Ríos también. En algunos lugares se trabaja con mayor intensidad, en otros lugares con un poco menos, pero con mucha ganas de laburar. Venimos haciendo un trabajo de reestructuración interno del partido, obviamente que cambia mucho cuando sos gobierno, que cuando no. Tuvimos un proceso que logramos terminar con una unidad provincial, pero que lo más valioso de todo eso es que hubo más de 4.500 afiliaciones nuevas, la mayoría de menores de 35, 36 años, que no ocurría hacía muchos años en el partido. Y bueno, la integración de un consejo provincial que tiene matices
obviamente políticos, ideológicos de lo amplio que es el peronismo, pero también matices de algunos que tenemos 28, 29 años, otros que tienen ya décadas haciendo política con mucha experiencia, y bueno, poniendo todas esas cosas arriba de la mesa, discutiendo, pero bueno, con mucha ganas de acompañar y fortalecer sobre todo los procesos de los jóvenes que se han animado en el interior de la provincia, y que bueno, las próximas semanas vamos a estar acompañando varios con algunas actividades, con agendas, con determinadas acciones políticas, pero también de solidaridad que han tenido, por ejemplo, estas últimas semanas cuando estuvieron las inundaciones, que estuvieron haciendo colectas enormes en un montón de lugares, llevándolo a los barrios, cerca de los vecinos. Bueno, recuperar esto que vos decías de la cercanía de la política con la sociedad también tiene que ver con que los partidos, con que la democracia esté fuerte, en este caso el Partido Justicialista, pero también creo que hay algo de lo que la sociedad o cualquier persona no se olvida, que es el que te tendió una mano cuando la cosa estaba jodida. Bueno, me parece que ese es un poco el valor más importante que tiene el peronismo en esta época, ¿no? Tomás, muchísimas gracias por venir. Bueno, un placer dialogar con vos. Bueno, muchas gracias. Así pasaba la palabra de Tomás Ledesma, diputado nacional de Unión por la Patria, dialogando un poco